Muy buenas noches con todas y todos. Les saluda Américo Pilman, responsable de la plataforma virtual Sociólogos Peruanos. Le damos la cordial bienvenida a la séptima sesión del curso Gestión Pública y sus componentes estratégicos. En esta oportunidad tenemos la presencia del ingeniero Vlado Castañeda, experto en políticas públicas y gestión pública, quien va a tratar la sesión de las políticas públicas. Muy buenas noches, Vlado. Adelante. Hola colegas, un gusto estar con ustedes. Gracias por la presentación que me han hecho y acá dispuesto a atender las consultas, inquietudes a partir de la presentación que haga sobre la importancia de las políticas públicas en nuestro país. Va a ser un gusto desarrollar la clase con el esfuerzo que se está haciendo. Gracias. Muchas gracias, Vlado. Para poder dar inicio a la séptima sesión de la exposición de nuestro amigo Vlado Castañeda, diremos que él es ingeniero civil por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, magíster en política aplicada y procesos políticos por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset de España, especialista en políticas públicas, proyectos de inversión pública y descentralización, miembro del Cuerpo de Gerentes Públicos de Servir y ganador del concurso de buenas prácticas de gestión de los gerentes públicos en el año 2015. Se ha desempeñado en el cargo de director de monitoreo y evaluación de impacto social en el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social. Fue secretario de coordinación de la presidencia del Consejo de Ministros, asesor principal en el despacho presidencial y coordinador regional del Consejo Nacional de Descentralización. Ha sido catedrático en la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, la Universidad Nacional de Ingeniería y otras instituciones. Ponente en temas relacionados a la administración y gestión pública a nivel nacional. Ejecutivo adjunto 2, nivel F5 del despacho ministerial del Ministerio de Salud. Ponente y autor de artículos relacionados a la gestión pública. Asimismo, ex secretario de coordinación de la presidencia del Consejo de Ministros. Después de haber dado este breve recuento de su hoja de vida, le damos el pase a nuestro amigo Vlado Castañeda para que pueda disertar sobre las políticas públicas. Adelante, Vlado. Hola, un saludo a todos los colegas que nos siguen en la plataforma Sociólogos Peruanos. Quiero agradecerles por la invitación nuevamente y en este caso vamos a hacer una masterclass del profe Vlado sobre la importancia de las políticas públicas. Esta exposición va a tener tres connotaciones, ¿no? Una primera conceptual sobre la parte de las políticas públicas y cómo debemos abordar a partir de algo que nos motive a hacer ese análisis. Y lo que nos va a motivar a hacer ese análisis es el último diagnóstico que se ha emitido para sacar la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Una segunda parte va a ser la parte metodológica, ¿no? Cómo hacer el abordaje de las políticas públicas desde el punto de vista de la ciencia política, de la especialidad en la ciencia política que se llama la ciencia de las políticas públicas, ¿no? Vamos a hacer ese recorrido. Y luego vamos a entrar a una tercera parte que es las políticas públicas en nuestro país tienen cuatro formas de intervención. No se olviden de eso. Políticas, planes, programas y proyectos. En el caso de las políticas tenemos la política de Estado, la política general de gobierno, las políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales, las políticas regionales, las políticas locales y llegamos hasta las políticas institucionales. En el caso de los planes, tenemos tres tipos de planes. Los planes del sistema de planeamiento. Ahí está el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, el Plan Estratégico Sectorial Multianual, el Plan Especial Multisectorial, los planes de desarrollo concertado regional y local, el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo. Pero luego tenemos los planes temáticos, de temas, ¿no? Que el Estado tiene que hacer. Por ejemplo, el Plan de lucha contra el embarazo adolescente, el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana, planes, ¿no? Y esto tiene su réplica inclusive en lo regional. Hay el Plan Regional de Seguridad Ciudadana, hay el Plan Local de Seguridad Ciudadana.
Entonces, planes temáticos. Y luego hay planes que las leyes indican que se tienen que hacer, no los temas sectoriales, sino las leyes. Por ejemplo, en un gobierno regional tienen que hacer un plan de competitividad regional. En un gobierno local tienen que hacer provincial el plan de acondicionamiento territorial. En un gobierno local distrital tienen que hacer el plan de desarrollo urbano o el plan de desarrollo rural. Son planes que la ley le indica, pero es la segunda forma de intervención, planes. La tercera forma de intervención que hay en el Estado son los programas. Ahí los más famosos, porque son los que utilizan más recursos, son los programas presupuestales. Ahí más o menos, hace unos días estaba haciendo clase de programas presupuestales y más o menos en el Estado se están gastando algo de 100.000 millones de soles entre todos los programas presupuestales. Es una cantidad importante de recursos, ¿no? Como ustedes comprenderán, ¿no? Entonces, en ese contexto, los programas presupuestales son, diríamos, la tercera forma de intervención más importante. Y la cuarta forma de intervención son los proyectos. Y ahí tenemos los proyectos de inversión en el marco del InviérteP. 4 formas de intervención que hay que tener en cuenta en el contexto del análisis de la gestión pública y de las políticas públicas. Entonces, vamos a hacer esos 3 elementos, ¿no? Esos 3 elementos. Analizar la parte conceptual a partir de este impulso que nos da la política de modernización. 2, ver la parte metodológica general en el marco de la ciencia, de las políticas públicas que pertenece a la ciencia política. Y lo último es ver cómo se está haciendo ese marco conceptual y metodológico para las 4 formas de intervención que tenemos en el país: políticas, planes, programas y proyectos. En el diagnóstico de la Política Nacional de Modernización, el problema público es que los bienes, servicios y regulaciones que tiene que dar el Estado no están respondiendo a las expectativas y necesidades de las personas, ni están respondiendo a la creación de valor público, ¿no? Necesidades y expectativas, que es lo que la gente sufre, lo que la gente quisiera tener en su vida, y valor público es que tengamos la capacidad de, independientemente de la realidad que tienen las personas, esas necesidades y esas expectativas sean cubiertas. Entonces, esas 2 cosas no están sucediendo. Ni se está atendiendo todas las necesidades y todas las expectativas, ni se está atendiendo la diversidad, heterogeneidad que existe en la realidad nacional. Por eso es que los bienes y servicios y regulaciones que se están haciendo no están respondiendo a esa situación. Pero cuando uno revisa la política de modernización y mira cuáles son las causas de que eso suceda, yo me quiero centrar en una causa en esta charla, ¿no? Puedo contarles todas las causas, ¿no? Pero en esta charla me quiero centrar en una causa. Una de las causas para que eso suceda dice que hay un inadecuado diseño de políticas públicas. O sea, el problema es que estamos diseñando mal las políticas públicas. Expresada en esta forma de intervención: políticas, planes, programas y proyectos. Ahora, cuando uno quiere saber por qué ha levantado eso la Secretaría de Gestión Pública de la PCM, ¿por qué está pasando eso? ¿Qué ha levantado? ¿Qué causas indirectas están explicando eso? 1, definición del problema de políticas públicas no basado en evidencia. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que analizamos el problema público, que es el problema que se atiende. Ojo, un problema público es un problema que sucede en la sociedad y que la sociedad no lo quiere tener en su realidad. Y que como la sociedad no lo puede resolver, ese problema público es necesario que lo resuelva el Estado. Entonces, cuando tú identificas un problema público, lo delimitas y lo tienes que estructurar, pero no lo haces con evidencia, te puedes equivocar. Por lo tanto, si te equivocas, ahí generas un problema, porque la política luego sale mal. Una segunda causa es ausencia de criterios de priorización en el diseño de políticas públicas. Claro, como tenemos varios problemas públicos que tenemos que resolver a la vez, porque están ahí siendo demandados por la ciudadanía que se resuelvan, ¿qué tienes que hacer? Tienes que ver si tienes recursos para todos esos problemas. Hay 2 cosas que suceden que debemos tener cuidado. Una es que queremos resolver todo a la vez. ¿Y qué es lo que pasa? Como los recursos tienen una determinada cantidad de recursos, no hay más recursos que esa cantidad de recursos, esos recursos, si tú los usas para todo a la vez, lo terminas atomizando los recursos. ¿Y qué terminas solucionando? Nada. Cuando quieres hacer todo a la vez, terminas haciendo nada. Acuérdense bien de esa frase.
es textual esa frase. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Priorizar. Voy haciendo lo más urgente, luego lo más importante y luego lo necesario, conforme me vayan alcanzando recursos. Si hacemos bien las cosas y solucionamos lo urgente, eso va a generar desarrollo, eso va a generar crecimiento y luego va a haber más recursos para llegar hasta lo importante, solucionaremos lo urgente, lo importante y eso va a generar más recursos hasta llegar a cubrir lo importante y comenzaremos a cubrir lo necesario y así sucesivamente en la lógica y las características y condiciones de la intervención. Entonces, ese factor de análisis también es importante tenerlo en cuenta. Y lo segundo cuando priorizamos es que no tenemos una buena lectura de la realidad. ¿Qué es lo que hay que priorizar primero? ¿Qué es lo que hay que priorizar segundo? ¿Qué es lo que hay que priorizar tercero? Todo ese marco de actuación hay que tenerlo presente al momento de la intervención. Tercera causa. La tercera causa es que es incorrecta la identificación de objetivos, indicadores y lineamientos en las políticas públicas. Ya el contenido de las políticas públicas no se está desarrollando adecuadamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer para que el contenido de las políticas públicas se desarrolle adecuadamente? Tengo que tener un buen conocimiento de la realidad. Tengo que tener un buen conocimiento de la materia que estoy analizando para poder responder a esa realidad y a esa materia que estoy desarrollando de la forma más adecuada y correcta en el marco de las características y condiciones con las que hay que hacer la intervención. Y una cuarta causa que explica el inadecuado diseño de políticas públicas es el tema de la formulación de normas e instrumentos que no sustentan bien tu análisis con lo que se conoce como impacto regulatorio. Tengo que tener una capacidad de impactar en la regulación. ¿Qué quiere decir eso? Que las normas que salgan tengan una mirada constitucional, tengan una mirada competencial, tengan una mirada económica, no vaya a afectar a la economía, ¿no? Y tengan, por lo tanto, un buen impacto. Entonces ahí hay todo un esfuerzo en la parte regulatoria. Entonces, esas son las indicaciones del contexto con el que se hacen hoy políticas públicas. Entonces, el esfuerzo que hay que hacer es cambiar esa caracterización y ese contexto en el que hay que ubicar la intervención. Para eso, la política de modernización de la gestión pública dice que hay que trabajar en la política pública y en la regulación, pero contextualizado a que la política pública y la regulación me oriente la estrategia de intervención, me oriente la entrega de bienes y servicios, me oriente en la gestión interna que debo hacer y que procure un buen desenvolvimiento de resultados. Entonces, es vital el desarrollo de las políticas públicas. Entonces, ¿por qué es importante las políticas públicas en el país? La primera respuesta que van a tener sobre esa pregunta que me han puesto para este esfuerzo de capacitación que está haciendo la plataforma de sociólogos peruanos es que es importante porque me ayuda a modernizar la gestión. ¿Por qué es importante? Porque me ayuda a entregar bienes, servicios y regulaciones que cubran las necesidades y expectativas de la población. ¿Por qué es importante? Porque al cubrir bien esas necesidades y expectativas, yo haciendo buenas políticas públicas voy a poder atender las diferentes realidades y poder crear valor público. Por eso es importante lo que vamos a ver. Entonces, me pareció interesante que los colegas de la plataforma de sociólogos peruanos para este desarrollo de capacidades que está impulsando me hayan hecho esa pregunta en la lógica de la exposición, porque nos permite hacer una contextualización de la importancia que es las políticas públicas. Ahora, ¿qué dice la política de modernización sobre las políticas públicas? ¿Cómo lo debo pautear entonces? Dice, esa es una primera componente, o sea que no es cualquier cosa, por ahí se empieza la modernización, que está orientada a la solución de problemas públicos. ¿Qué quiere decir entonces? Que yo tengo que analizar el problema público, ya les dije que el problema público es un problema que sucede en la sociedad y que la sociedad la sociedad está interesada en no tenerlo en su realidad. Para eso, oriento la solución. Esa solución de problema público, esa estructuración de solución al problema público, yo lo tengo que pautear en la política pública. Entonces yo a esa lógica de transformar el problema en una solución se le conoce técnicamente como resultados. Entonces tengo que pautear la política pública en función a resultados. Pero para lograr eso, ¿qué se requiere? Dice la política de modernización. Primero, criterios de priorización. Tener claro cómo voy a priorizar el desarrollo y desenvolvimiento de las políticas públicas. Dos,
que esté todo basado en evidencias. El problema público, las causas directas y las causas indirectas tienen que estar basadas todas en la evidencia. 3, que esas evidencias sustenten la toma de decisiones. Yo no puedo decir, va este diseño, va este contenido de política pública, si no tengo la toma de decisiones basada en la evidencia. Y en ese contexto hay que ver quiénes tienen que participar, qué entidades tienen que participar en la solución del problema público para tener una estructuración adecuada de las características y condiciones de la intervención. Segundo, que las normas que se hagan estén basadas en el análisis de impacto regulatorio. Ese es un mecanismo, una metodología que tiene OCDE, que ya está sustentada, por cierto, desde la Secretaría de Gestión Pública. Entonces, si ustedes quieren sacar una norma desde un gobierno nacional, desde el gobierno regional y local, pueden pedir soporte a la Secretaría de Gestión Pública de la PCM. Pero también, igual que las políticas públicas, tiene que estar sustentado en la evidencia, ¿no? Tiene que estar bien calibrado en los enfoques de evidencia con los que se tiene que trabajar en la estructuración y caracterización de la información. Y otro elemento más es que al momento de desarrollar todo el ámbito de aplicación de las políticas nacionales, también debemos entender que las normas de creación de una entidad y cualquier otro mecanismo instrumentalice la decisión de política pública orientada a solucionar los problemas públicos son parte de las políticas públicas, son elementos a contextualizar en el desarrollo y vinculación de las políticas públicas. Entonces hay que pautear adecuadamente toda esa estructuración en la lógica de la intervención. Entonces, las políticas públicas tienen ahora esta connotación que acabamos de explicar. Así es como las tenemos que ver las políticas públicas en el marco de la modernización. Vuelvo a repetir, esta es una política, esto está en el contenido de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública que ha sido aprobada hace poquito, en agosto del 2022, así que ese es el marco con el que hay que ir trabajando ahora. Segunda cosa, mirándolo ya desde el punto de vista metodológico. Vamos a entrar al segundo elemento. Desde el punto de vista metodológico, ¿qué debo tener en cuenta? Primero, analizar el sistema político, o sea, ¿dónde se hacen las políticas públicas en el sistema político? El sistema político está compuesto por la relación entre la sociedad y el Estado. El Estado, ¿para qué está creado? Para dar servicios a la sociedad, para arreglarle los problemas públicos a la sociedad. Entonces tenemos que estructurar ahí esa capacidad de que el Estado le atienda a la sociedad. Cuando el Estado es capaz de atender a la sociedad en todo lo que necesita la sociedad, se genera lo que se llama gobernanza. ¿Por qué? Porque ahí la gobernanza es la capacidad de un pueblo de gobernarse a sí mismo. ¿Por qué decimos eso? Porque el pueblo elige a sus autoridades, que esas autoridades son las que tienen el encargo de la sociedad de hacerse cargo del Estado. Entonces, no le podemos echar, a mí me da risa cuando los ciudadanos dicen, el Estado no es el problema es la sociedad. Porque ¿quién elige a quien dirige el Estado? ¿Quién decide quién es el que gana una elección nacional, regional y local? Es la sociedad. Entonces no te quejes, ¿no? Justo ahí una frase decía, a veces la sociedad tiene el gobernante que se merece, ¿no? Bueno, si nosotros nos queremos merecer un mejor gobernante, elijamos mejor. Pero cuando tú le echas la culpa al Estado, el Estado es una idea, una construcción abstracta, es el Estado. Lo que le dan vida al Estado son las autoridades cuando gobiernan. ¿Y cómo hacen para gobernar? Lo hacen a través de las entidades públicas. Ahora, para que esa relación Estado y sociedad se concrete, lo que se hace es tener un sistema político. El sistema político tiene tres cosas. Tiene institucionalidad, que son las normas y reglas con las que opera el sistema. La máxima norma y regla es la Constitución, luego viene la ley, luego vienen los decretos, luego vienen las resoluciones, luego vienen las directivas, función a todo el marco de actuación legal. Segundo, son las instituciones. La segunda cosa son las instituciones. Las instituciones tienen que tener una determinada organización y un determinado funcionamiento en el marco de las características de desarrollo de la intervención, para que en función a esa organización y ese funcionamiento, el Estado responda a las características y condiciones en las que hay que hacer la intervención. Y en ese contexto se pueda desarrollar la lógica de intervención que tiene la perspectiva pública. Un tercer elemento son los actores que participan.
Algunos de manera, yo digo, pasiva, ¿no? Porque cada 4 o 5 años que hay elecciones participamos todos. O sea, todos participamos. La gran parte somos de actores pasivos, pero hay algunos activos que se organizan. Por ejemplo, los partidos políticos, los gremios, los sindicatos, los colegios profesionales, son actores vivos del sistema político, ¿no? Sale, por ejemplo, vamos a hacer la política pública de lucha contra los violadores, y lo entrevistan al decano del Colegio de Abogados. Vamos a hacer la política de seguridad vial, y lo entrevistan al Colegio de Ingenieros. Vamos a mejorar la alimentación saludable, Colegio de Nutricionistas. Y así, vamos a mejorar la salud, Colegio Médico. Son actores importantes, pero están organizados, tienen una estructura, tienen un funcionamiento y dan su voz dentro del marco de actuación. Y pues, su voz puede ser importante, puede terminar cambiando la trayectoria de una política pública. Pero también están los no organizados, ¿no? Los no organizados, ahí están los expertos, los que lanzan su opinión pública. Yo, por ejemplo, estoy escribiendo en un diario todas las semanas sobre temas de problemas públicos y gestión pública. Ese es mi matiz, ¿no? Problemas públicos y gestión pública. Sobre eso estoy escribiendo todas las semanas en Diario 1. Ahí yo soy una persona que da su opinión técnica, ¿no? Pero yo no estoy organizado, yo soy solo. Yo escribo lo que me permiten escribir con la libertad. Nunca me han dicho escribe de esto, o no escribas de esto. He escrito de todo. Yo le agradezco a Diario Uno por esa oportunidad y tengo mi columna semanal. Entonces, en esa lógica hay una interacción dentro de ese. Pero yo cuando escribo trato de incidir, ¿no? Que ojalá lo lea una autoridad, me lo tomen en cuenta, recepcionen eso y puedan procesar en una lógica de intervención. Pero bueno, ahí yo de esa manera participo del sistema político. ¿Y qué hace entonces ese sistema político? Pone a funcionar las tres cosas y ¿qué toma de la sociedad? Toma los requerimientos de la sociedad. Los requerimientos de la sociedad, ¿en cómo están contextualizados? Los requerimientos de la sociedad están contextualizados en, en necesidades y expectativas. Las necesidades son cosas que se necesitan para vivir. O sea, yo cuando no tengo las cosas que se necesitan para vivir, eh, cuando no tengo cuando no tengo las cosas que se necesitan para vivir, entonces voy a tener problemas para desarrollar el desenvolvimiento de las condiciones con las que se va haciendo la vida. Entonces ahí puede eso caer en un, en una involución del desarrollo de la sociedad. Por eso es importante esos factores en los que hay que orientar la capacidad de la intervención. Pero luego están las expectativas. Las expectativas son problemas públicos que no inciden en las cosas que necesito para vivir, pero son cosas que yo necesito tener en mi vida. Entonces ahí en esa lógica de desarrollo de las características con las que se va pauteando la intervención, se hace una incidencia. Voy a poner un ejemplo. Necesidad de tener acceso al agua, ¿no? Cuando es bajo mi nivel de acceso al agua o cuando es caro mi acceso al agua, ahí tengo un problema público. Mi expectativa, ¿qué sería? Tener cerca en mi barrio un parque infantil, ¿no? Una cancha de fulbito. Eso es una expectativa. Lo quisiera tener en mi vida, pero si tengo la cancha o no tengo el parque infantil, no es que me voy a morir, no es que va a sufrir mi familia, no. De repente no va a tener todos los condicionamientos que yo quisiera, pero por lo menos voy a tener un nivel de desarrollo. Entonces, ¿qué hace el sistema político? Toma las necesidades y expectativas y agarra el sistema político y las transforma con su funcionamiento, con sus instituciones, sus normas y reglas, con sus entidades públicas y con los actores interviniendo, los termina transformando ¿en qué? En políticas públicas, como mecanismos que den resultados a la población. Esos resultados tienen que estar basados en respuestas al análisis del problema público con las evidencias respectivas para que el diseño sea el mejor y a partir de ese diseño mejorado podamos generar resultados, cambios en la situación de problema que tiene la población. De tal manera que pasemos de una situación de problema a una situación de solución. Esa tiene que ser la lógica y las características con las que se vaya pauteando las condiciones de desarrollo de la intervención. Y la lógica es que no generemos una política pública coyuntural, sino la lógica es que generemos una política pública que pueda ser, diríamos en términos prácticos, desarrollada, atendida a lo largo del tiempo.
O sea, no solamente preocupa que tú tengas una solución, sino que esa solución se dé con cierto nivel de gobernabilidad. Pero para que yo transforme la necesidad en una satisfacción de la gente a la hora que le entrego la política pública, tengo que hacer una metodología. Bueno, aquí la ciencia de las políticas públicas nos da metodología. Así que en ese aspecto también es importante relevar las características y condiciones con las que se puede ir haciendo la lógica de la intervención, ¿no? Es decir, tomar la ciencia para poder hacer el abordaje metodológico y de esa manera no tener problemas con el desarrollo de la política. Porque ustedes vieron al inicio de la exposición que un problema que hay ahorita en el desarrollo y desenvolvimiento de la acción del Estado es que a veces no estamos atendiendo a las necesidades y expectativas con los servicios, y es porque están mal diseñadas las políticas. Eso es lo que dice la política de modernización, que han hecho todo un análisis para llegar a esa conclusión. Pero, ¿cómo es metodológicamente? La metodología, diríamos, desde el punto de vista de la ciencia, es, primero yo tengo que hacer un análisis de agenda. ¿Qué temas se están agendando en lo público? ¿Qué temas se está conversando la sociedad? En lo político, ¿qué temas le está interesando a la clase política, a los líderes políticos? Los políticos son los que representan los intereses de la sociedad. El gobierno, la agenda de gobierno, ¿qué está priorizando el gobierno? Y a partir de eso, yo ya sé por dónde va la priorización. Acuérdense que era importante priorizar. Sobre esos temas priorizados, identifico que los problemas. ¿Cómo identifico los problemas? Las necesidades y expectativas. Haciendo una buena delimitación del problema público y haciendo una buena caracterización del problema público. ¿Cómo se delimita un problema público? Social y geográficamente. Si yo tengo claro dónde está sucediendo el problema geográficamente y qué características tiene la población que está sufriendo el problema, yo voy a poder delimitar todo ese problema público. Y lo segundo que puedo hacer es caracterizarlo conceptualmente. Yo digo desnutrición crónica, ¿qué es eso? ¿Cómo se explica la desnutrición crónica? Ah, mira, la desnutrición crónica internacionalmente se explica por temas de salud y por temas de alimentación. Ah, ok, con ese modelo conceptual voy a ver cómo es operativamente en el Perú, qué problemas de salud afectan a los niños de 0 a 5 años, que son los desnutridos, y qué problemas de alimentación afectan a los niños de 0 a 5 años, que son desnutridos. Entonces, en esa lógica puedo estructurar las características y condiciones de la intervención, para que en función a esos factores se pueda ir desarrollando la lógica de la intervención. En esa línea, se puede ir pauteando las características y condiciones de la intervención. Una vez que ya tengo claro el problema, delimitado el problema y caracterizado el problema conceptual y operativamente y cómo es en nuestra realidad, me planteo la formulación y diseño de los resultados que tengo que dar como Estado. Y ahí, ¿qué entra? Alternativas de solución, no una solución. Tienen que ser varias alternativas de solución. Profesor, ¿cuántas? Yo digo que por lo menos tres, ¿ah? No pongan dos, porque siempre ponen dos y ponen una mala contra una buena. Claro, ¿quién va a ganar? La buena. La idea de las alternativas de solución no es que yo tenga una mala y una buena, es que tenga varias buenas y dentro de varias buenas yo tenga problemas para elegir cuál es la mejor. Pero yo veo muchos que hacen dos alternativas y la que ponen es malísima. Y he visto casos donde la que ponen, la buena que ponen, dicen, ya, esa es. Y luego, en la hora que están formulando el diseño, se dan cuenta que es mala. ¿Y qué les queda? La peor. O sea, no es lo adecuado, ¿no? Yo soy de la idea de hacer lo mejor. 3, 4 alternativas, buenísimas alternativas, de tal manera que me cueste elegir una u otra. A veces hasta me ha pasado que dos son buenas, de las 4, dos son buenas. Entonces, ¿qué hacen? Modalidades de intervención. Esto funciona en una zona, esto funciona en otra zona. Entonces, en vez de descartar dos, tienes dos modalidades de intervención para poder cotejar las características de desarrollo de la intervención. Otro elemento más en la perspectiva de la intervención es que ya una vez que está diseñado y está viable la intervención, viable significa que la intervención sea, uno, técnicamente adecuada. Para eso tiene que ser una estrategia eficiente. Dos, económicamente adecuada. Para eso tiene que haber
una buena diferencia entre el beneficio y el costo, mínimamente eso. Y tres, que políticamente sea aceptable. ¿Por quién? Por la población, que es lo que diríamos es la unidad básica de la parte política, y por la autoridad, que es la que representa los intereses de la sociedad dentro del Estado. No te puedes hacer una intervención en contra de lo que dice la autoridad, porque la autoridad está puesta ahí por la sociedad. Se supone que es el que tiene la sensibilidad, el que tiene sus prioridades, el que ha dicho que ha ofrecido hacer A o B o C. Entonces tengo que alinear eso contra ese discurso político que tiene la autoridad. Y una vez que ya tengo eso, me paso a la implementación. ¿Y en la implementación qué tengo que hacer? Tengo que tener buena capacidad de gestión, ¿Qué eso que implica en términos prácticos? Esa capacidad de gestión, que yo planifique bien la intervención, que organice bien las capacidades y recursos, que dirija las capacidades y recursos para cumplir con lo planificado, que controle, que haga evaluación, que haga seguimiento a la intervención y que a partir de eso, la quinta cosa que ha salido ahora, la mejora. ¿Y qué mejoro? O lo planificado, o lo organizado, o lo que dirijo, o lo que controlo. Esa mejora me lleva luego que hago nuevamente esas 4 fases, planificar, organizar, dirigir y controlar, me lleva nuevamente a mejorar. Por eso que el quinto elemento ahora se habla de mejora continua. Mejora continua. Eso en la parte de gestión. Pero la segunda cosa que tengo que tener es una buena gerencia, una buena capacidad de gerencia. Para la capacidad de gerencia, 5 cosas. Habilidades, destrezas, conocimiento, experiencia y especialización. Depende de lo que tenga que gerenciar, voy a necesitar ciertas habilidades, ciertas destrezas, ciertos conocimientos, cierta experiencia y cierta especialización. Una cosa que les voy a decir, yo que soy gerente público, ¿no? Y que he gerenciado varias cosas en el Estado. No siempre tiene las 5 cosas, ¿ah? No siempre tiene las 5 cosas. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Cuando sí tienes la habilidad y no tienes la destreza, contrata la destreza para que se junte con esa habilidad. Cuando no tienes todo el conocimiento, contratas quien tiene el conocimiento. Cuando no tienes toda la experiencia, contratas. O sea, te ayudas o buscas quien tiene en el Estado esa capacidad, buscas y haces un convenio con quien tiene esa capacidad. Entonces, no vamos a tener todo a la vez. Es difícil que una persona tenga todo para todo. No hay esa persona. Pero sí tienes que tener la capacidad gerencial de darte cuenta que no eres tú, que sí eres tú como gerente, que sí tienes en el equipo para planificar, organizar, dirigir, controlar y mejorar, y qué te falta para que tú puedas buscar o esa capacidad o esos recursos y los puedas sumar a la lógica de la intervención. Y así puedas tener un despliegue en la implementación y la ejecución y vayas cumpliendo con el diseño que se ha formulado y vayas haciendo una buena trayectoria en la lógica de la intervención. Entonces, colega, como les estaba diciendo, en el campo de la evaluación es importante porque permite desarrollar el ámbito de valoración de cómo va la intervención pública, ¿no? La evaluación se hace a través de control, supervisión, inspección, auditorías, seguimiento, monitoreo, evaluación. Las evaluaciones tienen varios ámbitos de aplicación, puede ser evaluación de procesos, evaluación de diseño, evaluación de implementación, de resultados. O sea, el campo de la evaluación es bien amplio. Lo que hay que hacer es hacer lo que se llama evaluabilidad, que es una forma de evaluación para determinar qué tipo de evaluación necesita la intervención. Yo puedo, en base a esos factores, decir, como hacen los médicos, ¿no? 2 cosas. 1, ¿cuál es la situación de la intervención? Preguntarnos cuál es la situación y luego, en base a la experiencia sobre las características que tiene la intervención, decidir qué cosas debería evaluar para saber cómo va la intervención. Y en ese contexto, yo completo la evaluabilidad. Y de acuerdo a la evaluabilidad, hago la evaluación. Y la segunda cosa que tiene la evaluación es que la evaluación no es una fase final. Ahora la evaluación yo la puedo hacer cuando implemento, para ver cómo va la implementación. La evaluación puedo hacer cuando termino el diseño, para ver si se diseñó o no bien la intervención. La evaluación lo puedo hacer para identificar el problema, haciendo lo que se llama una construcción de evidencia. La evaluación puedo hacerla para ver la agenda, cuando analizo cómo están los actores dentro de la sociedad. Entonces, la evaluación siempre puede tener una diferente connotación en la lógica de la intervención. Entonces, hoy se dice que la evaluación es comprensiva global, porque yo la puedo hacer a lo largo de todo el ciclo de política pública. Y ahora para ir al término del caso peruano, ¿no? Para estructurar la lógica en la parte peruana,
¿qué es lo que tenemos? Dos niveles de desarrollo. El primer nivel es territorial. En el caso peruano, las políticas públicas se desglosan en políticas regionales y luego estas políticas nacionales y regionales van a darle el indicativo para ir hacia las políticas locales. Dentro de esas políticas nacionales, regionales y locales están las políticas sectoriales o multisectoriales. Pero además, cuando ya se concreta el desarrollo de la política, yo puedo, por agregación, mirar cómo está el desenvolvimiento de la intervención en esas materias. ¿Cómo? Viendo cómo la política local contribuye al cumplimiento de la política regional y cómo las políticas regionales contribuyen al cumplimiento de la política nacional. ¿Para eso qué hago? Para eso hago monitoreo y evaluación. Pero ahora en el Perú ya no se usa mucho, no se está usando mucho la palabra monitoreo. En vez de la palabra monitoreo se está usando la palabra seguimiento. Bueno, internacionalmente es monitoreo y evaluación, pero en el Perú ya estamos con el enfoque del seguimiento y la evaluación. Y la otra estructuración del desarrollo de las políticas nacionales es que las políticas nacionales desde el plano institucional y sectorial se necesitan desglosar políticas en planes, los planes en programas y los programas orientan la decisión sobre los proyectos. ¿Cómo hago para hacer esto? Hay que alinear estratégicamente los objetivos de estas intervenciones para que los planes respondan a las políticas, los programas y los proyectos respondan a los planes y así tengamos un alineamiento estratégico adecuado. Pero lo segundo que hay que alinear son los logros. Para eso lo que se alinea son las metas y los indicadores. Y a partir de esa estructuración de las metas y los indicadores, uno pueda pautear adecuadamente la lógica y la caracterización de la intervención. En ese contexto, también, desde lo más específico a lo más general, puedo ir agregando la valoración de los resultados. ¿Cómo? Mirando cómo los proyectos contribuyen a los programas y cómo los proyectos y los programas contribuyen al cumplimiento de los planes y cómo los proyectos y los programas contribuyen al cumplimiento de las políticas. Y así poder estructurar una lógica completa en las características y condiciones en las que se va desarrollando toda la lógica de la intervención. Y vamos a ir a la parte final de mi exposición. En esta parte final de mi exposición quiero darles una rápida aproximación a cómo se hace el ciclo de política pública para el caso de las políticas, para el caso de los planes, para el caso de los programas y para el caso de los proyectos. Y con eso nos iremos a una estación de preguntas para poder atender las preocupaciones. En el caso de las políticas, sacó un reglamento el 2018, que se aprobó mediante el Decreto Supremo 029 de 2018 PCM, que regula las políticas nacionales. Hoy hay un documento entonces normativo que te dice cuáles son las políticas nacionales, cuáles son las políticas de alcance nacional, cuáles son las características para hacer las políticas, cuáles son los mandatos y el desarrollo y desenvolvimiento de la lógica con la que se hace la intervención. Te habla de dos tipos de políticas nacionales, que son las sectoriales, donde hay un ministerio rector, ¿no? Y las multisectoriales, donde se necesita, además de los ministerios rectores, a un ministerio conductor, que dirija todo el abordaje. Al inicio, el contenido de políticas en el 2018 tuvo un marco de desarrollo, pero conforme se fue aplicando esto, se vio por la necesidad de especificar mejor ese marco de desarrollo. Y es con el Decreto Supremo 168 de 2020 que para hacer una política quedaba estructurada de la siguiente manera. Primero se hacen los objetivos con sus indicadores y logros esperados, luego se establecen los lineamientos, que es como una grandes líneas de estrategia de intervención para cumplir esos objetivos. Luego están los servicios, en los servicios se establece la capacidad con la que se tiene que entregar el desenvolvimiento de la política, también tiene que ir con sus indicadores y logros esperados, y sobre esos servicios se recomienda también establecer estándares de cumplimiento, que son características cualitativas que tienen que tener el servicio en la lógica de atender los requerimientos que puede tener la sociedad. Y al final, colocar las actividades para poder proveer los servicios. Esa estructuración es para el caso de las políticas. Luego, ¿qué hizo CEPLAN? CEPLAN recientemente, bueno, hace 2 años sacó la guía de políticas nacionales, ¿no? Luego que sacó el reglamento, sacó la guía. Pero luego del reglamento y la guía ha sido actualizada recientemente, este año. ¿Cómo desarrollar las políticas nacionales?
hay tres etapas que hay que hacer con un paso previo. El paso previo es que tú tomas un problema público y quieres sacar una política nacional, tienes que hacer un análisis de pertinencia, que responde tres preguntas en lo básico, ¿no? Ese problema es un problema de carácter público, ese problema público es de carácter nacional, ese problema público no viene siendo atendido por ningún instrumento de política. Si cumples esas tres respuestas con una respuesta afirmativa, ¿no? Y en la última negativa, entonces se hace el proceso de política. Para hacer el proceso de políticas nacionales, ¿qué debo tener en cuenta? Primero, lo que debo tener en cuenta es la etapa de formulación. En la etapa de formulación, tres criterios para hacer bien la etapa de formulación. El primer criterio está asociado al conocimiento integral de la realidad. Tengo que conocer bien la realidad para pautear bien la política. Segundo, trabajar en un contexto de futuro. Por lo general, ahorita las políticas están trabajando en un contexto de futuro hacia el 2030. Tercero, tener claro que las políticas y los planes tienen que ir coordinados. Entonces, cuando yo haga la política, formule la política, tengo que ser consciente que eso lo voy a tener que implementar a través de un plan. En esa lógica y característica de la intervención, puedo estructurar bien las condiciones de desarrollo de la misma. Y en base a eso, hago la implementación. En la implementación, ¿qué se hace? Se articula con los planes. Yo implemento las políticas a través de los planes. Y en ese contexto del desenvolvimiento de la realidad, puedo estructurar mejor las condiciones de la intervención. Y por último, la tercera etapa es que viene la etapa de seguimiento y evaluación, en un contexto de ir hacia un elemento de mejora continua. ¿Qué debería pasar después de hacer todo esto? Que el problema se comienza a mitigar. De tener un problema que está afectando a la sociedad, que está carcomiendo la condición de vida de la sociedad, pasamos a una mitigación. La mitigación empieza primero por control, luego por reducción y luego por ir hacia una eliminación y hacia un control de la situación en una condición positiva de vida de la gente. Esos elementos de desarrollo de la intervención los tengo que tener presentes al momento de hacer. Ahora, ¿dónde está el esfuerzo? El esfuerzo metodológico está en la formulación de la política nacional. Tiene 9 pasos. Se van haciendo por entregables. Se hace un entregable, ese plan te da el visto bueno y pasas al segundo entregable. Segundo entregable te da el visto bueno, pasas al tercero y así sucesivamente. Y ya cuando tienes todos los 5 entregables con informe favorable de ese plan, ya puedes hacer el trámite de la política nacional. ¿Cuál es ese trámite? Esa política nacional, que es formulada por el sector del gobierno nacional, pasa al CCB, que es la Comisión de Coordinación Viceministerial. Pasa a la política con su decreto supremo, más su informe técnico de ese plan. Se aprueba se consensúa en el CCB y pasa al Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros lo aprueba, porque es la instancia que aprueba las políticas nacionales, se publica y ya tienes la política nacional. ¿Qué se hace en los entregables? El primer entregable tiene que ver con el análisis del problema. Se delimita el problema, se enuncia el problema y se estructura. El segundo entregable tiene que ver con la solución. Analizo el futuro deseado. Ya les he dicho que el año ahorita que es de referencia con el que se está analizando es el 2030. Profesor, ¿y por qué es 2030? Porque el 2030 están dispuestos las metas de los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Entonces, las ODS están alineadas a ese factor de desarrollo. Una vez que ya estamos ahí, tenemos la determinación de la situación futura. A ese contexto se analizan las alternativas de solución y se elige una alternativa. Y luego con eso pasamos al tercer entregable. De la alternativa elegida se plantean los objetivos prioritarios, sus indicadores, y luego sobre esos objetivos y esos indicadores, los lineamientos. Y en función a esos lineamientos es que se hace la estructuración de las características en las que se valora toda la lógica de desarrollo de la intervención, para que en función a esos factores se puedan establecer los elementos del desenvolvimiento de las características con las que se aborda la intervención. Y luego pasamos al cuarto entregable. El cuarto entregable es la identificación de servicio con sus estándares de cumplimiento, y a partir de esos servicios y esos estándares de cumplimiento se pueda ir haciendo todas las características y condiciones del desarrollo de la intervención, para que en función a esos elementos nosotros podamos ir cotejando luego el quinto entregable, que es identificar las actividades operativas y tener en cuenta lo que es el alineamiento de la política nacional. ¿Qué otra cosa debemos tener en cuenta sobre el análisis de la política nacional?
La otra cosa que debemos tener en cuenta es que las políticas tienen que estar alineadas a el desarrollo de los planes. O sea, las políticas nacionales se implementan a través del PCN o del plan multisectorial, si son multisectoriales, las políticas regionales a través del plan de desarrollo concertado, las políticas locales a través del plan de desarrollo local concertado provincial, si es distrital, del distrital. Y a nivel de las instituciones hay política institucional. Esa política institucional se implementa a través del PEI y del POL. Siempre hay una correlación entre las políticas y los planes. Segunda cosa, las políticas entre sí se alinean, ¿no? La política nacional sirve de referencia a la regional y local, la regional y la local sirve de referencia a la institucional, junto con la nacional. Si la entidad es del gobierno nacional, mi política institucional tiene que ser referenciada a la política nacional. Si la entidad es del gobierno regional, a la política regional. Si la entidad es del gobierno local, a la política local, según corresponda a los parámetros de actuación que tiene la intervención. Y luego, entre los planes también hay un alineamiento. El plan de desarrollo nacional sirve de alineamiento a todo el proceso de planeamiento. Y con eso se hacen los PCN. Los PCN sirven de referencia a los planes de desarrollo regional concertado, en cada una de las materias que tiene el plan de desarrollo regional concertado. Y el plan de desarrollo regional concertado sirve de referencia a los planes de desarrollo, el plan de desarrollo regional concertado, a los planes de desarrollo local concertado. Y luego, dependiendo de dónde esté la parte de la entidad, el plan estratégico institucional tiene como referencia o el PCN, si es que es del gobierno nacional, o los planes de desarrollo regional concertado, si la entidad es del gobierno regional, o los planes de desarrollo local concertado, si la entidad pertenece al gobierno local. Entonces, hay una estructuración de ese planeamiento en la lógica de la intervención. Entonces, si se dan cuenta, hay tres articulaciones: políticas con planes, políticas entre sí y planes entre sí. Con esas tres articulaciones, el proceso de políticas y planes debe salir bien coordinado en la lógica de la intervención. ¿Cómo se hace en el caso de los planes? En el caso de los planes, que tenemos también una metodología que se parece mucho al ciclo de política pública. Miren, conocimiento integral de la realidad, ¿no? Eso es como si fuera la identificación. Luego, el futuro deseado. En el caso del futuro deseado, se está trabajando también al 2030, por lo general, tanto para los planes estratégicos sectoriales como para los planes de desarrollo concertado. Y si es un PEI, 3 años, y si es un POI, 1 año. Futuro deseado. Una vez que yo tengo estructurado el futuro deseado dentro del marco de iniciar el diseño de la intervención, voy hacia que las políticas y planes estén coordinados. ¿Qué implica eso? Implica que se definan bien las políticas a alcanzar a través de los objetivos y lineamientos. Y en función a eso hago el plan. ¿El plan qué contiene? Contiene objetivos y sus metas e indicadores y sus acciones estratégicas. Y en el caso de un plan estratégico institucional, además de eso, disculpen, primero, en el caso del plan estratégico sectorial multianual y en el caso del plan de desarrollo concertado, se tiene claridad sobre la imagen del futuro deseado, que es como la visión. Y en el caso del plan estratégico institucional, no tiene visión porque se coge de la visión nacional, regional o local que corresponda, pero lo que sí tiene es la misión. Y con eso se contextualiza la lógica de la intervención. Todos los planes tienen al final de que definen sus objetivos y sus acciones estratégicas, tienen lo que se llama ruta estratégica, que es prioriza los objetivos, en qué objetivo es más importante, al menos importante, y luego dentro de cada objetivo prioriza las acciones estratégicas. Y con eso tienes un diseño estructurado, una formulación estructurada del plan. ¿Qué tienes que chequear al último? Que ese plan esté coordinado con la política, en base a lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? Si la entidad es del gobierno nacional, con el PCN. Si la entidad es del gobierno regional, con el con el plan de desarrollo concertado. Y respecto a las políticas, dependiendo, ¿no? Si yo estoy haciendo un PC, con la política nacional. Si estoy haciendo un plan de desarrollo regional concertado, con la política regional. Si estoy haciendo un plan de desarrollo local concertado, con la política local. Y si estoy haciendo un PEI o un POI, con la política institucional. Es más, en el caso de la política institucional, va dentro del plan estratégico institucional. Y por último, no habla acá de la ejecución, porque la ejecución se hace a través de los planes, de los planes se hace a través de lo que indica el plan, ¿no? Pero sí habla del seguimiento y evaluación, ¿no? Que dice que se hace en función
a recoger y analizar información de los indicadores. Entonces empieza por el seguimiento de cada uno de esos indicadores y luego sobre esa base se valora el avance y el logro. El avance es cuánto del indicador se ha movido, cuánto del indicador voy consiguiendo. Y el logro es cuánto eso significa en un cambio que se está logrando en la realidad. Esas son las dos connotaciones con las que hay que hacer la intervención. Entonces hay un alineamiento, ¿no?, en el desarrollo de las políticas y los planes para que esté bien estructurado. Y además se trabaja con un enfoque de cadena de valor. Tanto los objetivos nacionales como los objetivos sectoriales del PCN, de los objetivos territoriales del Plan de Desarrollo Concertado, están asociados a los resultados finales, que son los impactos, y a los resultados intermedios. Mientras que, en el caso del PEI, los objetivos están asociados a los resultados iniciales o posiblemente resultados intermedios de la intervención pública. Y las acciones estratégicas a nivel de los bienes y servicios, que son los productos. Y luego el plan operativo está más a nivel de las actividades y del desarrollo de los insumos para llegar a los costos y al presupuesto, que es importante para poder cotejar las características y condiciones de la intervención. Entonces, esa es la estructuración del desarrollo en el caso de los planes. En el caso de los programas, ¿con qué se trabaja? Con los programas presupuestales, que son unidades de programación que de manera integrada y articulada orientan la provisión de productos para lograr resultados en la población que están muy cotejados con los objetivos estratégicos institucionales de la entidad en la que se hace la intervención. Hay dos tipos de programas presupuestales hoy: los orientados en resultados, que son de carácter multisectorial e intergubernamental, que van asociados a generar cambios en la población y su entorno. Son dos programas que tenemos ahí, el temprano y el de reducción de la violencia contra la mujer. Pero luego están los programas presupuestales institucionales, que dan resultados sectoriales, como por ejemplo el Programa Nacional de Saneamiento Rural, sectoriales en el sector saneamiento, o institucionales, que son de carácter principalmente asociados a los objetivos institucionales, ¿no?, de una entidad. Por ejemplo, en la mejora de las contrataciones en el país, ¿no?, las contrataciones públicas. Hay un tipo de programa presupuestal orientado a algo que usan varias entidades. Entonces, los programas presupuestales institucionales o son sectoriales o son de acciones transversales que se tienen que hacer dentro del Estado. Es importante la gradualidad que ha habido en este desarrollo, ¿no? Se empezaron con 4 o 5 programas presupuestales, ahora hay 91 programas presupuestales, se empezó con algo de 5.000 millones de soles de presupuesto, este es un dato al 2020, 2021 es 84.000, he visto el presupuesto 2023, es más o menos 100.000 millones, o sea que va creciendo el ratio de estos programas presupuestales. Como les decían, son de dos tipos los programas presupuestales: los que son sectoriales, multisectoriales e intergubernamentales, son los PEPOR, los programas presupuestales orientados a resultados, y los que son de carácter institucional se subdividen en dos: en lo sectorial y en lo de acción transversal. Características para hacer ahora los programas presupuestales. Antes se hacía a través de la metodología de marco lógico. Todavía hay programas presupuestales con esa metodología, pero se está migrando a la nueva metodología que salió en el 2020, que trata de trabajar la estructuración de los programas presupuestales en función a la teoría del cambio, tratando de hacer mucho énfasis en sustentar la causalidad y conformación de las intervenciones. ¿Cómo se hace eso? Primero se analiza una cuestión de interés del problema público, luego se analiza el modelo conceptual y a partir del modelo conceptual se analiza el modelo explicativo y se valora el modelo prescriptivo con el que se está pensando dar solución a ese problema. Y sobre esa base, una vez que se tiene ya modelado la solución, se estructura la teoría del cambio, que es un marco de resultados con los servicios enfocados en esos resultados. Y además a eso, que es el agregado, tener clara la línea de producción. O sea, para hacer el servicio yo hago procesos, hago actividades, tengo insumos y llego hasta los costos de la intervención. A eso se le llama línea de producción de los bienes y servicios públicos, primero producidos y luego entregados a la sociedad para generar los resultados e impactos que se buscan. Entonces ahora la diagramación metodológica de ese desarrollo de la intervención tiene estas tres partes: un marco de resultados con su servicio asociado a esos resultados y con una línea de producción clara de la lógica de la intervención. Sobre esos elementos se hace seguimiento para ver cómo va la evolución,
de la intervención a través de sus indicadores y se hace evaluación para ver de extremo a extremo qué es lo que se está logrando con la lógica de la intervención. Entonces la metodología promueve esta estructuración, tener una condición de interés, ese elemento que está generando el problema en la sociedad, un modelo conceptual para estudiarlo y a partir de eso un modelo explicativo, ¿no? Modelo conceptual, como les decía, la de nutrición crónica se explica por temas de salud y alimentación. En el Perú, ¿cómo se explica? En salud, enfermedades diarreicas agudas y enfermedades respiratorias agudas. Temas de alimentación, hábitos de alimentación y disponibilidad de alimentos. Sobre eso, ¿qué estoy haciendo? Modelo prescriptivo, ¿qué estoy haciendo? Estoy vacunando y acá estoy aconsejando cómo hacer un buen tratamiento de los hábitos alimenticios y estoy tratando de mejorar el acceso a alimentos. Con eso, pauteo los resultados, pauteo los servicios y hago la teoría del cambio. Y en función a eso lo acompaño de la definición de los indicadores y metas para luego hacer el seguimiento y luego hacer la evaluación de extremo a extremo. Y poder tener finalmente una estructura del gasto de resultados priorizados en la lógica de la intervención. Eso hasta el PEPOR. Para los programas presupuestarios institucionales solamente llegó hasta la definición de los indicadores y metas en el diseño. Y finalmente, y con esto acabo, la parte de los proyectos. En la parte de los proyectos también hay una sintaxis metodológica que es la del INVIERTE-P, ¿no? Donde primero se programa multianualmente las inversiones en función al diagnóstico de brechas, ¿no? Para mejorar la cobertura y la calidad de los servicios. Luego los proyectos son intervenciones que mejoran la capacidad de producción de los servicios o que generan infraestructura para el desarrollo. Entonces yo formulo en función a esos dos gradientes. Y luego lo que he formulado lo evalúo para ver si es viable técnica, económicamente la intervención. Si es viable técnica y económicamente, con los criterios que pone a cargo el INVIERTE-P, el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de las Inversiones, el proyecto es declarado viable. Una vez que es declarado viable, pasa a la ejecución. ¿Qué se hace en la ejecución? Expediente técnico más ejecución de obra. En el caso de unas inversiones que no son necesarias formular y evaluar, que son las IOAR, que son inversiones de optimización, de ampliación, de reposición y de rehabilitación, esas van de frente a la parte de la ejecución. Tienes que cotejarlas nada más que cumplan con ciertos criterios. Por ejemplo, un criterio es que no mejoren la capacidad de producción en más de 20%. O sea, son inversiones muy asociadas a lo que ya existe y a no modificar casi lo que ya existe en la capacidad de producción, sino a darle ciertas condiciones. Esas inversiones que se le llama IOR no pasan por formulación y evaluación, se programan y de frente pasan a la ejecución. Una vez que ya se liquida el proyecto de inversión, el activo que se ha generado, ese hospital que se ha generado, ese colegio que se ha generado, esa carretera que se ha generado, se le entrega a una unidad usuaria dentro del Estado para que lo ponga en funcionamiento con el servicio. Y en el funcionamiento se hace la operación y mantenimiento, se hace el balance de los activos año a año para ver si no se deteriora, de cómo va el activo, y por último se hace la evaluación ex post en la lógica de intervención. Entonces, si se dan cuenta, es como un ciclo de política pública, con otros nombres, pero tiene lo mismo. Tiene identificación, tiene diseño y formulación, tiene implementación y ejecución y tiene funcionamiento, que es parte de la implementación ya junto con el servicio. Entonces, en esa estructuración, dos tipos de inversiones, las que se enmarcan en los proyectos de inversión y las famosas IOR, que son de optimización, ampliación marginal, reposición y rehabilitación. ¿Qué es un proyecto de inversión? Aquello que mejora capital físico, que es infraestructura, capital humano, que es invertir en los receptores de la intervención, capital institucional, que es invertir en la organización para que tenga un mejor funcionamiento, capital intelectual, que es invertir en la gente que trabaja en el servicio, y capital natural, que es invertir en el medio biofísico. En el caso que el proyecto lo necesite, voy a hacer un proyecto de desarrollo turístico en una zona de amortiguamiento en la selva. Bueno, ahí tengo que trabajar con capital natural. Y a partir de eso, ¿qué se hace? 4 propósitos tienen los proyectos. Creo lo que no hay, amplío lo que hay para que tenga mayor cobertura, mejoro lo que ya hay para que haya mayor calidad en el servicio, y cuando el servicio se ha deteriorado, lo que hago es recuperarlo. En la lógica, como les decía, de la capacidad de producción de los servicios. Y luego que por montos y complejidad que tienen los proyectos chicos son hasta 750 UITs. Los proyectos entre 750 UITs y 15.000 UITs, hay una ficha estándar que ha sacado el MEF. Oye, acá está esta ficha. Esto es lo que tienes que hacer, nada más. Y ya está pauteado qué es lo que se tiene que hacer para que tú llenes esa ficha y con eso se haga la inversión. Pero también están las fichas
están las fichas estandarizadas por los propios ministerios, ¿no? Que dicen, para este tipo de proyectos usa ya esta ficha muy específica, para estos proyectos usa esta ficha tan específica. Y el MEF sacó una ficha ya estándar también para los proyectos de baja y mediana complejidad. En esas van hasta 407.000 UITs, pero cuando ya es más de 407.000 UITs, ahí se tiene que hacer un estudio de preinversión. Lo importante de ese estudio de preinversión es que se tiene que hacer con información primaria respecto a la alternativa de solución, para que esté cotejada bien la lógica de los aspectos a relevar. Entonces, para las IUAR, que hay que tener en cuenta, y con esto vamos a acabar, ¿no? La parte de diseño. La ampliación marginal de servicio, que son para inversiones que no aumentan en más de 20% la capacidad de producción de los servicios, la ampliación marginal de edificación para activos no financieros que no modifican la capacidad de producción de los servicios, la ampliación marginal de adquisición anticipada de terrenos para compra de terrenos y la ampliación marginal por liberación de interferencias, para que si algo interfiere en la obra se pueda ir desarrollando las características de la intervención. Luego están las inversiones de optimización, que son las de menor uso, las de rehabilitación, que son para reparación de infraestructura dañada o de equipos, y la de reposición, para reemplazo de equipos, equipamiento, mobiliario, en la lógica de la intervención. Y todo esto se hace con estas con estas 4 fases que ya les expliqué, ¿no? Acá les dejo el resumen del ciclo de inversión para que ustedes lo tengan, colegas, a la mano y podamos tener presente estos elementos. ¿Qué hay que analizar siempre? Necesidad, demanda y oferta. Y lo que hay que hacer es empujar la oferta a donde está la necesidad y no atender a gente que no tiene la necesidad aunque demande los servicios. Y todo esto hay que hacerlo dentro del ciclo de gestión, donde podamos atender la situación social con una cartera adecuada de programas y proyectos con servicios, actuaciones y regulación que nos lleve a procesos de producción para entregar esos servicios, asignándolo, distribuyéndolo, consumiendo y usando bien esos servicios en la lógica de generar resultados e impactos en la sociedad e ir amenguando las características de la situación social. Y esto se hace en un marco de gestión orientada en los resultados, donde uso los recursos en insumos para desarrollar actividades y procesos que me lleven a servicios primero producidos y servicios luego entregados que nos permitan generar resultados e impactos en la población. Entonces, en resumen, políticas públicas son directrices que dan el gobierno para atender lo territorial, lo sectorial y lo institucional. Planes, intervenciones que orientan lo estratégico, lo programático y lo operativo, desde lo territorial, sectorial e institucional. Programas, entrega de bienes y servicios. Eso es lo que se hace con los programas. Y los proyectos mejoran la capacidad de los bienes y servicios y valoran la infraestructura para el desarrollo. Quiero agradecerles a los colegas de la plataforma de sociólogos peruanos por el interés que han puesto en contactarme para hacer estos elementos y acá están todos mis datos y quedo llano a las preguntas e inquietudes que puedan haber. Muchas gracias, Vlado, por tu participación, pero siguiendo la secuencia establecida ya de las sesiones del curso, hemos seleccionado 2 preguntas de los participantes. Vlado, las preguntas van a salir proyectadas, ¿no?, en una imagen y tú podrás responder una después de la otra. Bueno, sobre las políticas, yo prefiero siempre que las políticas regionales, las políticas locales, se territorialicen a partir de las políticas nacionales. Si uno puede en los gobiernos regionales y locales hacer sus políticas regionales multisectoriales y sus políticas locales multisectoriales y las sectoriales, es mejor. Pero por un tema de rapidez, pueden entrar de frente haciendo planes, programas y proyectos, ¿no? Porque las necesidades no esperan, ¿no? A desarrollar todo ese marco de políticas que es bien complicado, ¿no? Una política nacional está durando entre 1 a 2 años sacar una política nacional. Entonces, diríamos el tramo largo, ¿no? Luego se puede hacer por prioridad política rápidamente, pero toma su tiempo. Entonces, los gobiernos regionales y gobiernos locales deberían traducir las políticas nacionales en planes regionales y locales y hacer sus intervenciones a través de sus programas y sus proyectos. Eso respecto a esta primera pregunta.
Sobre la segunda pregunta, metodológicamente yo aplicaría el criterio de suficiencia. Como no hay una metodología para hacer políticas regionales y locales, tomo la guía de políticas nacionales y voy haciendo lo que sea pertinente, lo que se pueda hacer rápidamente para que tenga una coherencia y consistencia con la realidad y tener una política que me oriente el desarrollo adecuado de los planes, de los programas donde se entregan bienes y servicios y de los proyectos que permiten mejorar las condiciones de esos bienes y servicios y de la infraestructura para el desarrollo. Entonces, por criterio de suficiencia, tomaría la guía de políticas nacionales para orientar el marco de acción de las políticas regionales y locales. Nuevamente, colegas, con esta pregunta doy por acabada mi participación. Gracias por la invitación y un saludo a la plataforma de sociólogos peruanos. De esta manera hemos concluido la 7ª sesión del curso Gestión Pública y sus componentes estratégicos. En esta oportunidad, con la presencia del ingeniero Vlado Castañeda, quien ha disertado sobre las políticas públicas. Con nosotros, hasta la próxima sesión. Muy buenas noches. Hasta luego.